Estamos ya en contacto con una nueva edición de Newsbren, geopolítica y tendencias sociales en toda la red mundial de Galáctica Radio y Televisión Iberoamérica en habla hispana. Newsbren con Gustavo Bren en toda la red mundial. Toda la información de lo que acontece en el planeta Tierra en esto que es Newsbren con Gustavo Bren, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Pedro? ¿Qué tal? Bienvenido a esta nueva edición de lo que relacionamos con todo el tema de la geopolítica y las tendencias sociales en el planeta Tierra y con toda esta cuestión que estamos viviendo. Esto es Newsbren, damas y caballeros, y lo compartimos con Gustavo Brens, el analista internacional que habitualmente desarrolla todos los temas de mayor inquietud de estos tiempos. Bueno, Gustavo, ¿cómo va eso? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Tengo algunas reflexiones para hacer hoy y después, después la debatimos. Sí, estaría bueno que vos un poco nos des tu visión de cómo estás viendo lo que acontece en estos momentos tan difíciles que vive el planeta, ¿no? Lo que pasa con el conflicto justamente ruso-Ucrania. Sí, quiero hablar un poquito de eso. Así y después bueno un diagnóstico de Argentina. Dale, te escuchamos. Bueno, primero, a los que ya me conocen o no me conocen, pueden enviarme esa información a través de mi revista digital, que es gustavobren.space, y ahí van a encontrar un link con una dirección de mail. La daré al final nuevamente. Respecto de Ucrania, yo no coincido con la mayoría de los analistas geopolíticos. Yo creo que el gran conflicto que tiene hoy Rusia, y que por eso Putin tomó esta decisión totalmente inadecuada, criminal, le pongan la palabra que ustedes quieran, es básicamente porque él se dio cuenta que Rusia, que siempre fue un país muy cerrado y muy vertical en sus formas de gobernantes, desde los zares, estaba empezando a tener demasiada apertura. ¿En qué sentido? La juventud se iba a estudiar mucha a otros países occidentales y eso iba a cambiar la cultura rusa. Y si nos ponemos a pensar, lo único que tiene Rusia de poderoso básicamente es su ideología y su armamento militar nuclear. El tema de la cercanía de los misiles y Ucrania está cerca. Hoy los misiles, tanto atómicos como no atómicos, están transportados en submarinos que están a 200 kilómetros de las costas de cada país. Así que ese no es un argumento válido. Y tampoco, obviamente, los argumentos que da Putin. ¿Cómo termina esto? Bueno, Putin está en una trampa. No puede retroceder de ninguna manera. El presidente de Ucrania tampoco va a retroceder, y entonces esto creo que terminará como terminó Chechenia, probablemente. Durará algunos meses y lamentablemente por el tipo de arsenal que el mundo creó, y que trajo una falsa paz durante más de 80 años o 60 años, hoy Estados Unidos y sus aliados de Occidente no pueden intervenir. Dicho esto, y con continuidad, voy a hacer un breve ensayo y voy a hacer una introducción. Hasta finales de la Segunda Guerra Mundial, los pueblos generalmente elegían o preferían líderes que los lleve a la contienda política o los defienda de una militar, una contienda militar o los defienda. Porque el mundo estaba constantemente en guerra. Hoy las guerras son mucho más esporádicas, regionales, etcétera, etcétera. Y fíjense que era fácil, y voy a dar dos ejemplos. Era fácil para los políticos, porque amalgamar a un pueblo por tras de una causa como una guerra o una pandemia es relativamente fácil. Vean, por ejemplo, lo que está pasando con Zelensky.
Zelensky era un cómico, tenía un programa que era una sátira de lo que sería un presidente justamente en Ucrania, tenía un 73% de desaprobación. Y hoy debe estar orillando el 95% de aprobación. ¿Por qué? Porque toda la sociedad se amalgamó a través de un evento disruptivo como es una guerra. Voy a dar otro ejemplo. Uno de los líderes modernos que le tocó enfrentar un conflicto militar, quizás el más grande de la época moderna, fue Winston Churchill. Y tuvo todo el apoyo del pueblo inglés en ese discurso que él hizo famoso, y sin embargo cuando terminó la guerra, él no fue reelegido, él perdió la reelección. Y ahí comenzamos la etapa del mundo moderno, en donde los gobernantes se encontraron ante un problema. No podían amalgamar a través de guerras a las sociedades, y las sociedades comenzaron a pedir, a partir del individualismo de cada uno, soluciones diferentes. Entonces lo vemos hoy en la Argentina cuando hay, por ejemplo, un cierto grupo tira piedras contra el Congreso. Otro cierto grupo va con autos, saca la bandera, y a este último grupo, que por ahí tiene necesidades que no son tan básicas, si le preguntan a cada uno por qué vino, uno va a decir por la inflación, el otro va a decir por la falta de trabajo, el otro va a decir por la violencia, el otro va a decir por el tráfico de drogas. Se dan cuenta que no hay algo amalgamado. Y es muy difícil administrar una situación así. Es mucho más fácil liderar un pueblo que está amalgamado en una causa. Bien, dicho esto, ahora empiezo con este pequeño ensayo que hice. Los problemas argentinos son de carácter político y social. A mi entender, todo comenzó en 1949, la trampa argentina. ¿Por qué? En 1935 se fundó el Banco Central con el objetivo de cuidar la moneda. En 1946 se lo nacionalizó para desarrollar la economía. Y en 1949, la trampa se lo ingresó a la esfera del Ministerio de Finanzas. La política se dio cuenta que se podía financiar a partir de cambiar papelitos de colores, bonos, por dinero, vía inflación o préstamos del exterior. Se agrandó el Estado, se financiaron cosas ridículas, los políticos fueron agrandando este círculo vicioso, se llenaron los bolsillos. Esta metodología se fue perfeccionando y fue llegando a todos los estamentos del sector gubernamental, sea el poder judicial, el poder legislativo o el poder ejecutivo. Hoy tenemos dirigencia, mucha dirigencia, no toda, inculta y corrupta. Ningún gobierno quiso salir de esta dinámica que los favorecía. Después de décadas, esto bajó a la sociedad, haciendo una gran parte transgresora, y ahora lo voy a explicar, con 50% de pobres y 10% de indigencia. Los que no están quizás dentro de este 50% de pobres y 10% de indigencia, van a decir, ¿por qué una parte de nosotros Gustavo la llama transgresora? Bueno, en un viaje reciente a la costa había un solo embotellamiento que duró 15 minutos y yo estaba con mi hijo y por la banquina pasaban autos de alta gama y no de alta gama a 120 kilómetros por hora. Si eso no es ser transgresor, dígame usted lo que es ser transgresor. Cada uno que reflexione de su vida. No estoy diciendo que la sociedad es transgresora, pero hay una gran parte que sí. Lamentablemente impulsada por esta trampa que el gobierno hizo. Todos los índices, para pagar el déficit de este agrandamiento del Estado y estas financiaciones de obras o consignas o medidas ridículas, o se emite sin límite o se pide préstamos que son impagables. Todos los índices económicos y sociales, según el Banco Mundial,
comenzaron a decaer a partir de 1950. Pero el iceberg emergió a la sociedad con el Rodrigazo. Puedo diagnosticar 2 horas más, pero voy a dar soluciones que no van a ocurrir, porque no son convenientes para una gran mayoría de los patéticos e inmorales políticos que tenemos. 1. Fin de los fueros. Solo quedan para expresarse como fueron ideados en nuestra Constitución. 2. Fin de listas sábanas. 3. Como en cualquier empresa privada, de intendentes para arriba, test psicotécnicos para asumir los cargos. Ahí se termina el amiguismo. 4. Título universitario para ciertos cargos públicos. 5. Mandatos de 6 años sin reelección. No es reelección seguida. No hay reelección. Esa persona no puede volver a ser gobernador, presidente, etc. 6. Cambiar la capital federal y trasladarla a otra provincia porque hay que federalizar el país. 7. Máximo de 3 asesores por parlamentario. 8. Funcionario público debe utilizar para su familia salud y educación pública, porque estamos cansados de ver cómo se preocupan tanto por la salud y la educación pública. 10. Aumentar las penas de corrupción y deberes de funcionario público a 30 años. 11. El presupuesto debe ser debatido y aprobado. No se puede utilizar el presupuesto del año anterior. Acá hago una aclaración. Países serios donde los presidentes, el Poder Ejecutivo, pedían partidas para lidiar con la pandemia, tenían que negociarlo a través del Congreso. No podían emitir un DNU. Y si esto no era aprobado en el Congreso, esta partida no salía. Acá, DNU hasta para la causa de una Argentina sin caspa. Una propuesta que yo le estoy dando al gobierno que la haga, me parece algo interesante. Una Argentina sin caspa. Los aumentos de salario de los políticos tienen que tener el mismo índice del aumento del salario mínimo. 12. Volver al régimen del Banco Central de 1935, que es cuidar el valor de la moneda. 14. DNU en caso de guerra o catástrofe. 15. Fin de jubilaciones de privilegio. 16. Auditorías cualitativas en cada organismo público para reducir planta de empleados, los llamados ñoquis. 16. La última. Leyes que requieran mayoría especial, que son las que realmente pueden hacerle mucho daño a una república, solo pueden ser implantadas previo referéndum popular. Esto puede parecer utópico, pero si no se hace esto ahora, en 2030 tendremos 70 o 75% de pobreza y 15% de indigencia, con una economía del tamaño de Paraguay y sin multinacionales ni empresas argentinas en pie. Gracias, y lo vamos a debatir un poquito con Pedro, que tuvo la amabilidad de dejarme expresar esto. No, me pareció interesante esto, por eso te estaba escuchando con mucha atención, porque de alguna manera, Gustavo, es la triste realidad de lo que se vive en esta república bananera que no hemos vuelto a transformar. Pensábamos que se había pasado, se había superado esa etapa, pero vos bien claramente en esto que planteabas, con este diagnóstico trágico y esta solución utópica, que sería el título de hoy, evidentemente está demostrando de que nunca empezamos a hacer las cosas como debe ser, ¿no? O sea, el mal acostumbramiento que ha tenido la vergonzosa dirigencia política de Argentina, patética, impresentable. Estamos viendo lo que está aconteciendo justamente en las últimas horas, que vuelve a demostrar la decadencia y lo hipócritas que son, ¿no? O sea, cómo han arrastrado a una república, a una decadencia que está prácticamente fulminada. Cuando uno empieza a ver, a escuchar esto que vos estabas planteando, esta reflexión, que yo estaba siguiéndola con mucha atención y respeto, porque realmente es parte de lo que vivimos a diario los argentinos, los emprendedores, aquellos comerciantes, aquellas pymes, aquellos industriales que intentan mantener sus estructuras y se ven fogoneados por un grupo, o sea,
una estructura inviable que genera el propio Estado con los políticos y los amigos empresarios de turnos que se complotan para destruir el crecimiento y la estabilidad socioeconómica de un país como la Argentina. Sí, no, inclusive esto ya llegó, esto que vos decís ya se está dando hace muchos años, se fue perfeccionando, pero ya llegó a límites insospechados. Claro, ahí hoy, está. Hoy no se respeta Nada. A los viejitos que aportaron toda su vida, no se respeta a los niños, con lo cual yo puedo vaticinar, y va a parecer esto muy fuerte, que Ucrania dentro de 10 años va a estar mejor que Argentina. Yo no tendría ningún tipo de dudas. Te garantizo que eso sería así. Bueno, entonces, a ver, Pedro, ¿con qué relato van a venir para las próximas elecciones? Yo hago un cuestionamiento. La oposición, del oficialismo no voy a hablar porque la verdad que no quiero emitir epítetos. Soy una persona que no me gusta, quizá porque trato de educar a mi hijo para que no lo haga él mismo. Pero la oposición, por lo menos para las personas pensantes, no los fanáticos anti, como hay los fanáticos pro de ambos lados de la grieta. Y ahora tenemos la otra opción que son los libertarios fanáticos también. Claro. Fíjate que ahora vamos a hablar de eso. Esto, ¿no? Pero, por ejemplo, Luana Volnovich fue fustigada por la oposición con motivos concretos. Y cuando antes de eso la diputada que recién asumió que era de familia política, tras asumir se fue con la familia a Disney. Impresentable. Y la oposición, aún los líderes más carismáticos en figuras femeninas que siempre repiten no somos lo mismo. Claro. Yo quiero que me contesten, voy a dejar mi mail de vuelta, si no son lo mismo, ¿por qué no echaron a esta diputada? Entonces, son lo mismo de otra forma. Exactamente. Ahí está. Y eso lo viene demostrando la historia. Lo único que cambia es la forma, la vestimenta, la camisa blanca o la corbata por la chomba o la campera de cuello. Que no es la misma, aclarémosle. Tienen 20 camisas del mismo color, 20 corbatas del mismo color. Por supuesto. Demostrando justamente lo caradura que son, porque quieren mostrar algo que no es en la realidad, ¿no? Ahora, vean un fenómeno. Y Pedro, con esto, con él debatimos muchísimo esto. Hoy usted prende la televisión y hay básicamente 2 canales muy importantes, de cable los dos, que son 100% pro un lado de la grieta. Y hay 2 canales, hablo de televisión, no quiero hablar de radio que sería muy largo, y hay 2 canales de televisión que son del otro lado de la grieta. Entonces, ¿dónde la ciudadanía escucha la verdad? No la escucha. La marean con el relato y la sociedad de alguna forma tiene un cierto goce danino que hace catarsis con las coyunturas diarias. Lo que dijo fulano de Mengano, lo que dijo Mengano de Sultano, lo que el bardeo de un lado y de otro, ¿no? Cómo se van operando mercenariamente, ¿no? Para sacar provecho de la situación. Entonces, mientras ellos tienen el sufrimiento y el drama frente a sus propios ojos. Exactamente. Vos fíjate la paradoja, es una cosa de locos lo que pasa en la Argentina, esto que ha generado un devastamiento de la cultura, de la integridad social, es inexistente. ¿Producto de qué? Justamente de la obsecuencia y de la incoherencia también que tiene gran parte de la población, de los ciudadanos, de nuestros compatriotas, que realmente no toman conciencia de la envergadura catastrófica a la cual nos han llevado. Bueno, yo, por ejemplo, a la gente le recomiendo que busquen alguna persona anciana, muy anciana, de su vecindario, conocidos, o bueno, familiares, y le pregunten, ¿por qué viniste a Argentina? ¿De dónde viniste? Y le van a decir que en el puerto le decían, no, Estados Unidos, no, ahora hay que ir a Argentina o hay que ir a Australia. El otrora granero del mundo, decían. Éramos un ejemplo en educación, en salud,
lo tenemos, bueno, la educación ni hablar, copiaban el modelo argentino, la salud lo teníamos a Favaloro, premios Nobel. Entonces, hay tres tipos de sociedades de acuerdo a esta caracterización. Sociedades poco corruptas, países nórdicos, seguramente los políticos tienen alguna prebenda y no lo veo mal, qué sé yo, es parte del juego de la política. Países corruptos y países muy corruptos. Nosotros vivimos hace muchos años en un país muy corrupto. Entonces, si no se toman este tipo de decisiones, que mucha gente va a decir, pero estas decisiones son radicales totales. Claro, porque el tema, Gustavo, es que tenemos inmorales que nos quieren dar lecciones y te marcan con el dedito determinadas cosas cuando ellos hacen todo lo contrario. O sea, eso es lo vergonzoso y lo llamativo y lo que yo particularmente no lo puedo terminar de entender. O sea, uno tiene algunos años de haber transitado en los medios de comunicación, te imaginarás que los conozco a muchos de estos personajes. Lo he visto durante distintas etapas y distintos posicionamientos. Y son tan panqueques, tan camaleónicos, que terminan dando vergüenza, sí. Y cuando uno por ahí se cruza con ellos, se escapan, te bajan la mirada. Entonces eso demuestra que no se quieren a ellos mismos. Bueno, pero esto es algo que es interesante. Respecto de la política, creo que ya dimos un diagnóstico claro. Sí. Eso fue permeando para abajo. Hoy, por ejemplo, encontrás gente del área de comunicación o que participa en programas de comunicación que en su relato, en ese momento, dicen porque tiene que haber pluralidad, tiene que dar lugar a la iniciativa privada, y que cuando vos te comunicás para decir que tenés una idea o tenés algo y que querés conversarlo, te ningunean. Claro. Con lo cual, y estoy hablando de gente, pero de primerísimo nivel, que no quiero dar el nombre, de primerísimo nivel, que no tienen tiempo para ciertas cosas, pero para lo que le conviene en sí. Claro. Ese es el famoso ego argentino que afuera dicen, ¿cómo se suicida un argentino? Tirándose de su propio ego. Entonces tenemos varias cosas, o la hipocresía. Esa persona que yo dije que va por la banquina, si está por el carril izquierdo y no se puede meter a la banquina, sin embargo, pero muchas veces lo hizo, va a mirar a los que van por la banquina y va a decir, HDPs, qué desgraciado. Claro, porque él no puede, ya lo hizo. Entonces hay un nivel de hipocresía tan grande que el círculo con que vos podés debatir ciertas cosas con cierta apertura cada vez es menor. Eso es lo complejo. Bueno, ¿no? Ahora, yo te hago una pregunta a vos, Pedro. No hablemos más de este oficialismo que no existe. ¿Cuál es el relato con que va a venir los próximos candidatos? Milei ya sabemos, pero Milei tiene un gran problema. Yo no estoy juzgando a Milei. Muchas de sus ideas son buenas. Yo no soy quien para juzgar, porque la verdad que no tuvo hechos juzgables. Pero actúa de manera payasesca, ¿no? Hay muchas cosas que no son creíbles ni viables. Te digo porque yo lo he entrevistado en muchas oportunidades. En los últimos tiempos se negó porque justamente parece que se ofendió cuando le hicimos algún comentario determinado, y los políticos ya sabemos cómo son. O sea, él habla de lo que hace la casta política, pero tampoco no ejerce una claridad objetivamente de cuál es la funcionalidad que va a tener en este desarrollo problemático de la política nacional. Lo que pasa que y mete a personajes que han sido nefastos también para la historia de la Argentina. No, lo que pasa, Ojo con eso. Lo que pasa que Milei no tiene ni territorio, ni estructura tampoco, ni capacidad operativa. Cuando la tenga, él va a tener que mirar algún video viejo claro. como lo tendría que hacer el presidente de no hace mucho tiempo, cuando él hablaba de casta política. Exacto. Sí, ahora puede estar escuchándome y me puede estar insultando. Yo simplemente estoy haciendo un ejercicio de reflexión. Quizás el día que tenga estructura y que tenga territorio, va a tener que mirar para atrás. Entonces, yo te pregunto a vos, la oposición que según las encuestas puede ganar, ¿con qué relato
y con qué instrumentos va a venir. Y pregunto esto haciendo una coma. Sabemos cómo se va a comportar el actual oficialismo cuando sea oposición. Lo sabemos. Entonces, te pido por favor una reflexión respecto de esto. ¿Qué ideas vos pensás que van a poner sobre la mesa? Porque mi idea no creo que la pongan. ¿Qué idea, qué parche nuevo van a inventar? ¿Y cómo van a tener gobernabilidad? Van a reciclar las mismas historias de siempre, con mentiras y con engaños, creyendo de que la sociedad esta vez los va a seguir, pero yo creo que se están equivocando mucho, porque han cometido un grave error, no estar a las alturas de las circunstancias de los reclamos sociales que tiene la población. Está bien. Tanto, por un lado, aquellos obsecuentes a los cuales hacíamos referencia, que les han prometido un montón de cosas, y que a pesar de los famosos plancitos y las dádivas que le da el gobierno, robándosela deliberadamente, aquellos que con tremendo esfuerzo ya no saben más qué hacer, sí, tampoco les alcanza ni les sirve. Okay. Porque vos fijate la maniobra que están haciendo en estas últimas horas, con una desesperación tremenda, sabiendo que ya nadie le cree nada, peleándose entre ellos o haciendo creer que se están peleando, cuando en el fondo todos sabemos que es toda una maquinaria armada para tapar los chanchullos habituales que vienen haciendo hace 7 décadas. Pero la pregunta Argentina. concreta es la siguiente. A ver. El agua fue subiendo. Sí. Hoy hay un problema concreto que hay que responder antes de responder con qué relato van a venir. Que es así. No hay dólares. Claro. Argentina no puede con el aumento de los commodities y todo tener 10.000, 11.000 millones de dólares. Los vencimientos que va a haber solamente entre deuda pública y privada van a ser aproximadamente de 14.000 millones de dólares. Con lo cual Argentina nunca más va a tener acceso a los dólares, claro, a menos que pase a ser un país creíble para que el señor John Smith o Chin Chu Wang decidan poner su empresa aquí en Argentina. Y que mejoren justamente. Bueno, pero para eso hay que hacer la reforma que yo dije. Bueno, en parte eso, pero ¿y entonces? No lo están haciendo. Pero ¿y entonces? Y bueno, ¿Cómo terminamos? Y en la debacle absoluta. Okay. Con estos personajes de la política que tenemos, con los que están, y estos prometedores, falseadores de la realidad, vamos hacia una catástrofe más profunda de la que tiene la Argentina, con mayor nivel de pobreza, mayor desabastecimiento y la desindustrialización es galopante, a pesar de que hay una riqueza con el litio, con el petróleo. Vos fijate que no lo están explotando. Tenés vaca muerta, que la palabra te lo dice, es una vaca lechera que está muerta, que no funciona. Yo lo que pregunto es así, a ver. Tenés un montón de riquezas naturales, tenés lo que ha pasado justamente en la provincia de Corrientes, donde justamente destrozaron toda la productividad de la yerba mate. Sí. Se quemaron cientos de miles de hectáreas. Que ¿cuánto tiempo va a llevar recomponer esa situación? A ver, alguno de estos crápulas de los gobernantes, el doctor Alberto Ángel Fernández, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, todos los funcionarios que deberían haber estado trabajando, poniendo justamente al servicio de los productores los elementos adecuados para evitar estas catástrofes, ¿lo hicieron? No. Se chorean todo. Hay millones y millones de dólares que sacan a través de los organismos del Estado que no se sabe dónde están. ¿En manos de quién está esta tremenda cantidad de dinero que se han afanado durante los últimos años? En manos de ellos. Y bueno, que llegan a la destrucción de la producción nacional. Sí, seguro. O sea, vos calculá que tenés focos en distintas provincias que han sido destruidos. Hicieron un destrozo con la productividad. Sí. Los problemas tremendos que tenemos con la leche, los problemas tremendos que tenés justamente con algunas zonas de producción frutícola que las han destrozado. Sí. No hace falta ir al interior, no vayamos a Concordia. Quedate acá cerquita, 150 kilómetros, andate a Varadero, andate a San Pedro, a Gobernador Castro. Estos turros de los políticos que han comprado por 2 mangos, intendentes, gobernadores, amigos o testaferros de los políticos archiconocidos en la Argentina, tienen infinidad de hectáreas compradas en esa zona. Sin embargo,
no han hecho absolutamente nada de nada. Ahora, la pregunta también es lo siguiente. Se han complotado para destruir con los crápulas y los ladrones de la zona. Le han dado los créditos a los chorros, a los estafadores, a los acopiadores, que se afanan todo y se llevan toda la guita al exterior. En parte. Después te salen hablando... Con ellos, claro, pero después te plantean el tema de Vicentín. Te plantean el tema de Bungibor, te plantean el tema de Cargill. Si ellos habilitan desde el Estado a que se hagan estos choreos, porque son ellos los que permiten la estafa y la inmoralidad. Ahora, lo que pasa con el conducto, con la salida del puerto, lo que pasa con el río Paraná. Bueno, hablemos. ¿Cómo puedes permitir ese tipo de cosas? Hablemos de un tema que hoy es crucial y yo quiero, este tema lo tengo muy en claro. A ver. Hablemos de la inflación, ¿no? Bueno, otro tema. Si vos agarrás, el otro día estaba mirando un gráfico muy interesante, los últimos 10 años de inflación en Latinoamérica. Todos los países, todos, salvo Venezuela, tienen en los últimos 10 años acumulado 2 dígitos de inflación. O sea, lo máximo que podría ser es 99%. ¿Sí? Esos son 2 dígitos. No llega a eso. El que mayor tiene es 80%. Argentina en los últimos 10 años tuvo 1900%. Pero entonces la reflexión es así. El señor François Petit, presidente de una multinacional, no importa el origen, que ya estuvo en Colombia, ya estuvo en Canadá y lo mandaron a Argentina. ¿Qué pasa? De pronto acá lo mandan desde su sede de la multinacional y le dicen, ¿generá inflación? Porque es el mandato que tenés para la Argentina. Entonces, señores, la inflación es cuando se gasta más de lo que se tiene. Exactamente. Y la Argentina, con la trampa de 1949... sigue con ese versito. El Poder Ejecutivo le da un papelito que dice Bono Manuel Belgrano, o como le gustaría a cada ideología. Y arreglate después. Y te lo debo, y dame 5.000 millones de pesos porque voy a hacer una campaña para el fin de la caspa en la Argentina. Bueno, entonces, creo que es como vos dijiste. Dentro de 10 años tendremos, como yo dije, 75% de pobreza, 15% de indigencia. Eso te deja el 10% de gente. ¿El resto dónde va a estar? En el exterior. Exacto. Que ya se está haciendo. Vos calculás que hay una emigración impresionante semanal que realmente llama poderosamente la atención, pero sabiendo los desastres que hay a nivel internacional y que la economía mundial está complicada. Así todo... el 90% de los jóvenes está pensando en una migración porque se dan cuenta que esto no tiene, digamos, una recomposición adecuada. En alguna medida, eso es lo otro llamativo que realmente preocupa a Gustavo. ¿Cómo es que no se toma conciencia? Estos nuevos dirigentes que vos decís, muchos de ellos lo he entrevistado en los últimos días, pero realmente siguen con el mismo librito de hace 40 o 50 años atrás. Lo que pasa es que entonces, yo te voy a explicar algo. Es muy difícil en mi opinión, recomponer esta situación. En mi opinión, como politólogo, un médico es médico porque tiene un don. Un ingeniero tiene un don. Un maestro tiene un don. Ahora, para ser político de alto nivel, es como si a mí vienen y me ofrecen y me dicen, bueno, usted va a tener este cargo. Ahora, son 7 días a la semana, 24 horas por día, 365 días al año durante 4 años. Usted no tiene más horarios, no tiene más familia, no tiene más amigos, no tiene más nada. Si yo digo que sí, evidentemente no soy una persona muy normal. Porque la gente lo que tiende es a buscar un balance entre su trabajo, sus amigos, su familia, su cuidado por el cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando la gente tiene una obsesión y pone toda su fuerza en esa obsesión y se olvida hasta de los hijos, evidentemente gente muy normal no es. Por eso yo dije, para cualquier cargo público, test psicotécnico. Exactamente. Es como que vos, antes de ponerme acá en el micrófono a mí, no hayas hablado un poco conmigo. Vos te estás exponiendo. Ponés el micrófono a disposición de... ¿Y qué sé yo lo que va a decir este? Entonces... si lo hace el sector privado más básico, ¿cómo no lo va a hacer una persona que tiene el destino de 40 millones, 45 millones, 50 millones de habitantes en la Argentina? Pero fíjate que curiosamente no toman esa actitud, hacen todo lo contrario. Por eso
la Argentina está devastada. Por eso Bueno. la Argentina está destrozada, producto de esta falta de raciocinio y de coherencia de la dirigencia que no produce un cambio adecuado con un mínimo de razonabilidad. Vos fijaste lo que pasa en el ámbito sindical. Ujú. Hay una movida ahora también tremenda, producto de la operancia. También ahí se mete la cuestión, la actitud mercenaria de la clase política que se complota, avasalla los derechos constitucionales, te enfrenta y te yoquea la justicia y también ahora se mete en el campo sindical para seguir contaminando toda la estructura de la República. Está bien, bueno. Entonces, esas cosas, si la población no la ve, si aquellos pocos dirigentes que tenemos, que por suerte todavía existen, que salen a enfrentar esa situación, denunciando y diciendo, miren, este no es el camino correcto para recomponer la Claro. dramática situación que tiene el país. Pero es que el problema, no lo estamos viendo eso. Pero que el problema hoy ya no es un problema de hombres, porque el hombre virtuoso que venga a ocupar el lugar lo va a ocupar en un sistema recontracontaminado. Claro, ahí Entonces, está el primero tema. vos tenés que cambiar el sistema. Claro. Y después poner a los hombres adecuados. Por eso. Pero ¿cómo haces para descontaminarlo teniendo una estructura que se ha sí, complotado para eso? Los No que sé. estaban, los que están y los que ingresaron no definen esa situación, no te hablan con claridad. No Son sé. muy pocos, tenés 2 o 3 tipos que te están hablando en estos tiempos, haciendo referencia a cuestiones puntuales y que hay que volver a investigarlas y que la justicia tiene que ponerse los pantalones largos y definir un montón de cuestiones. Y bueno, mira, Sin embargo, no lo estamos viendo. esto ¿Qué es lo que están, qué es lo que quieren, qué es lo que esperan, qué es bueno, lo que pretenden que acontezca? yo creo que se van a dar cuenta solamente aquellos que son religiosos y que ocupan los cargos políticos el día que suban o bajen. Bueno, Van a golpear la puerta y van a decir, uy, no salió el de barba blanca. ujú, Los que son religiosos. Estoy haciendo una humorada. sí. Creo que ahí tomarán conciencia de decir, y la verdad que hice todo mal, mira dónde vengo. Y porque nos hemos transformado en eso, en un país que a veces no sabes si reír o llorar y tenés que tomar estas cosas de alguna manera y con cierta banalidad, digamos, porque te das cuenta de que hacen todo al revés de lo que tendrían que hacer, sabiendo de que están desbarrancados y que llevan a un mayor precipicio la situación del país. Ujú. Porque esto de intentar, algunos dicen, recomponer las estructuras del diálogo entre tipos que sabés que están de espalda constantemente, que no se atienden el teléfono. ¿En qué cabeza cabe de que Alberto Fernández y Cristina Kirchner van a recomponer su situación? Eso no va a existir de ninguna manera. Es una, digamos, conveniencia momentánea porque uno intenta negociar ciertas cosas y el otro intenta salvarse justamente de la justicia que está en stand-by y que no sabe qué hacer, no pone los cojones y los huevos arriba de la mesa para resolver situaciones que definirían claramente en qué situación está cada uno de ellos. El Mira. 90% de los argentinos lo saben con claridad. Saben los hechos de corrupción, El 90 saben no la sé, estafa. El 90 no. Bueno, Se hacen los está boludos. bien, lo que pasa es que hay parte, Bueno, hay por parte conveniencia, claro, por conveniencia, hay parte porque de ese 90% lógico. que recibe preventa. Ahí está. Ahora, bueno, ese déjame, es el déjame gran hacer- problema grande. Déjame, no sé cuánto tiempo tenemos, pero déjame hacer un Nos quedan chistecito. unos minutos, dale. Un pequeño chistecito para graficar ver. esto. Un hombre que hasta sus 35, 40 años tuvo una conducta intachable, Sí. desde todo sentido, intachable, Sí. un día se encuentra con el demonio. Ujú. Y el demonio le dice, escúcheme, usted actuando así va a ir directo al cielo, al paraíso. Y el paraíso es recontra aburrido, mire que yo se lo puedo contar. Túnica blanca, música todo el día, sentado en un banco, poniendo flores. ¿Por qué usted no empieza a ser transgresor y se viene a nuestro lado, al infierno? Usted no sabe cómo la va a pasar ahí. Las mejores mujeres, la mejor comida, lo mejor de lo mejor. Es una fiesta constante. Dice, ¿seguro? Sí. ¿Y qué tengo que hacer? Y usted tiene que transgredir más o menos hasta el resto de su vida. Y yo, claro, soy todopoderoso y también me acuerdo de usted. Bueno, entonces el tipo empieza a transgredir como loco. Cuando llega, le ponen la alfombra roja, justamente roja, entra, lo saludan, qué sé yo, lo meten, mazamorra,
taladro, martillazo, látigo. Entonces el tipo agarra a uno y dice, pero discúlpeme, a mí me habían dicho, quéjese con el departamento de marketing. Bueno, por eso. Que es el relato, que en la política relato. es el relato. Claro. Quéjese contra el relato. Uh-huh. ¿Cómo hace la gente para interpretar esto? Yo me preguntaría, ¿no? Porque realmente le han taladrado tanto el cerebro a los argentinos, a los hombres y mujeres, que uno pensaba que, bueno, había de alguna manera una falta de cultura en un sector de la sociedad, justamente con doble intencionalidad. En gran parte de la sociedad. Eso se ha incrementado de una manera impresionante y lleva a la ignorancia y a la actitud que toma la gente por desconocer justamente estas cuestiones que estamos hablando, que se tendrían que haber debatido, por ejemplo, no sé, en los medios de comunicación del propio Estado. Tenés una estructura que está preparada para capacitar y educar a la sociedad. Tenés un Congreso de la Nación que supuestamente cada uno de estos diputados o senadores tienen 80 o 90 asesores. Sí. La fortuna, la guita que se tira por la ventana innecesariamente, justamente con una doble intencionalidad. Pero vos me decís que el pueblo es consciente. Yo creo que... no, yo te voy a decir que no. A ver, y te lo voy a explicar. A ver. Las Malvinas son argentinas por soberanía, por geografía, por historia. Sí. Cuando el gobierno militar, con sus desastres, con sus atrocidades, vio que tenía el final al lado, le hizo la guerra a la OTAN. Sí. Y el pueblo, en las canchas de fútbol y en Recoleta, decía que vengan, que vengan. Sí, que venga el Principito. Entonces yo me pregunto, ¿dónde está el pueblo inteligente? No es evidentemente el pueblo, son los medios de comunicación también que le han taladrado el cerebro y que operan. Vos mencionabas una palabra recién, el marketing. El marketing político es el que maneja la estructura de la República Argentina en los últimos años. Bueno. El marketing perverso implementada por determinadas personalidades, algunos bastante conocidos, que son los grandes manejadores de los grupos multimediáticos, de las principales empresas energéticas. Vamos a dar nombres concretamente. Tenés un tipo como Daniel Vila, que estuvo haciendo oposición en un montón de situaciones, inclusive dentro del campo deportivo, con el aval de Fantino, de conductores, de periodistas que fueron operando dentro de lo que eran las ya conocidas estructuras mafiosas de la AFA, la Asociación del Fútbol Argentino. Sí. Vamos a dar nombre y detalle para que la gente, despierte, se despabile de una buena vez en la vida. Bueno, cuidado con lo siguiente. Cuidado con lo siguiente. ¿Qué cosa? Putin está tomando la decisión que está tomando para que no se caiga el relato ruso. Bueno, también. Cuidado con que la Argentina no llegue a una instancia que para salvar el relato se invente alguna otra atrocidad. Exactamente. Bueno, eso es lo patético. Eso es lo triste que podemos tener a un mediano plazo si la sociedad no toma conciencia de estas cosas. Si se sigue dejando embaucar como está aconteciendo con esos sectores que vos hacías referencia también hace un rato, de un lado y de otro, que operan ensobrados para manipular justamente la credibilidad de la sociedad. O sea, esta grieta no es que se ha terminado como dicen algunos, como lo dijo en algún momento el propio presidente, sus laderos, la vicepresidenta que habla de la grieta, o todos estos intelectuales chabacanos de cuarto ensobrados hasta la cabeza, que reciben guita de todos lados y que dicen las atrocidades y las barbaridades que escuchás las 24 horas del día. Hay una falta de concientización de parte de estos personajes, de estos pseudo intelectuales o de estos pseudo comunicadores sociales que se creen que ellos son los dueños de la verdad. Bueno. Y es todo una gran mentira, es todo un gran engaño. Hay que ver cuál operado, es la motivación. Y bueno, la motivación es la tarasca, es el ensobrado. Yo no dije nada. Que tienen. Yo te lo digo directamente, es así. Y cualquiera que conozca la realidad sabe que en el fondo es esto. Está bien. Porque vos, desde el Estado, un presidente de la Argentina que admite que un dueño de un grupo corporativo maneje empresas para poner precios en el Estado, por ejemplo, el caso de los servicios de electricidad. O sea, sabemos que un exministro
del menemismo. Manzano asociado con Daniel Vila, que es el dueño del grupo Multimedios, América Televisión, un montón de radios, Radio La Red. Sí. Hablamos del grupo Clarín, hablamos del grupo Nación, hablamos de varios grupos operacionales de la Argentina que se complotan para ser negociados. A mí me parece perfecto, muchachos, hagan todos los negociados que quieran, pero no caguen, no estafen a la gente, claro. No le mientan, no sigan engañando porque ya no comemos más vidrio, no somos boludos, con un poquito no somos de indios de las épocas, claro, de los pueblos originarios, no nos vendan a vender espejitos de colores, con un poquito de ya somos grandes. Con un poquito de dignidad. Claro, que no la tienen, que lamentablemente claro, eso es lo que falta, un mínimo de dignidad. La perdieron toda. No la tienen. Nada. No la tienen, no tienen nada de dignidad. Nada, entonces nada. Ahí es donde está el gran problema que la sociedad argentina, el ciudadano, el argentino, la argentina, tiene que empezar a tomar conciencia, porque muchachos, señoras, amas de casa, ustedes van al supermercado, ven la atrocidad, se les pone la piel de gallina cuando están frente a una góndola que tienen que comprar un producto para hacer la comida para su familia. Y fíjense otra cosa. Se les pone la piel de gallina cuando van a tener que pagar una cuota a un colegio privado. Sí, y vean otra cosa. O cuando tienen que pagar la prepaga, o cuando tienen que pagar los servicios públicos. ¿Hasta cuándo van a seguir bancándose que los tomen de boludos, que nos tomen de idiotas? Y el tema es que esto se replica en las generaciones, porque claro, por ejemplo, el hijo de la vicepresidenta, cuando se vio acorralado, en vez de negociar, ¿sí? Se lavó rompió. Claro. Entonces, un pibe que no tiene dónde justificar. Así fue educado. Bueno, fue educado así justamente. ¿Entendés? Porque la sociedad argentina avala este tipo de atrocidades. Claro. Cada uno de nosotros, los ciudadanos, hemos permitido que se nos caguen de risa en la cara, sabiendo que nos están choreando con alevosía, que nos están afanando las 24 horas del día. La gente va y lo aplaude, la gente va a las manifestaciones, porque le dan 3 o 4 lucas, porque si no pierden el plan social. Pero ni siquiera esa mierda de plan social que dan les alcanza para comprar la polenta, claro, y el queso no lo pueden comprar. Bueno, eso es lo que y el asado, olvídense, ahora, porque también le prometieron el asado. Bueno, como lo dicen muchos de los propios comunicadores sociales, hasta Berbisky habla de una posibilidad de un golpe a mediano plazo. Bueno, porque vos fijate cómo operan los tipos, una manga de turros. Bueno, pero eso es porque por primera vez, el agua está en el borde del labio inferior, y quien está gestionando era el gobierno que siempre armaba las cosas para que el otro tuviera el agua en el borde. Entonces, por ejemplo, Cristina, ahora se revirtió la situación. Cristina no quiere quedar pegada, y entonces tiene que romper, pero tampoco puede romper definitivamente, porque romper definitivamente sería perder los fueros. Pierde los fueros y no pierde la caja. Y está perdiendo la caja, los que no quieren soltar. Bueno, ahora les toca las encerronas. Yo no sé qué le dará úlcera gástrica. Estoy hablando no le deseo nada. Ojalá sea feliz, pero que se la banquen. Que la justicia diga que es inocente, y todos los que dijeron que es culpable que le pidan perdón. Pero digo, bueno, ella eligió una vicepresidente, un país que vota a un presidente que es elegido por la vicepresidenta. Que te dice que él no es títere, que él toma decisiones. ¿Qué moral va a tener? Claro. Y ahora cuando dice el que manda soy yo. Claro. Pero como si te eligió la vicepresidenta. No le cree nadie nada. Bueno, entonces... yo podría hablar, miren, estuve, Gustavo, anoche me encontré con un par de empresarios y de amigos, algunos colegas periodistas, hice la que en algún momento hizo Carlos Corach, el ministro de Menem. Anoté cosas en la servilleta, ¿no? Y la tengo por acá, se la voy a mostrar como él le mostré lo que pasa cuando uno tiene que ir a comprar ahora, por ejemplo, una pila, una batería para una linterna, tenés que pagar 550 mangos. O cuando hay 5.670.000 denuncias y reclamos en el ente regulador de la electricidad sin resolver, en una empresa que ahora la maneja quien les acabo de comentar, un ex ministro de la Nación, Manzano, con el dueño del grupo multimediático América Televisión, Radio La Red, Daniel Vila, y una corporación, como pasa con muchos otros aspectos de la Argentina. Entonces, ciudadanos de la Argentina, dejen de ser tan pelotudos. Claro, empiecen a hacer laburar un poco el cerebro. ¿Te acordás cuando no puede ser de que le taladren el cerebro de esa manera. Cuando faltaba la luz y Parrilli tenía un grupo electrógeno en la puerta, que se lo tuvieron que sacar porque la gente de Palermo
no quiso más. Entonces, bueno. Mira, acá tenés lo que yo te acabo de comentar. Parte de la charla de la servilleta de anoche con muchos o parte de estos empresarios que dicen una cosa y después hacen la otra, ¿no? A ver, está el populismo en crisis, derrumbándose cada vez más. Han hecho un desastroso proyecto no llevado a la práctica generalizado. Bueno, esto es parte, pero no es una sola. Son dos las servilletas, porque era para tanto, y lo muestro para que vean que uno no habla al pedo, como lo hacen la gran mayoría de los comunicadores sociales que le taladran el cerebro. Hoy no se usa más servilleta. Bueno, Pedro, hoy tenés que agarrar un rollo de papel higiénico, bueno, porque no te va a alcanzar. O agarrás el celular y empezás ahí o lo grabás. Pero yo le dije, bueno, a ver, decime vos qué pensás de esto, del otro. Bueno, el mismo presidente de la República Argentina, damas y caballeros, estimado Gustavo, se sigue devaluando el mismo. Sí, sigue cavando la fosa el mismo. Sí. Hay un disparate tremendo con unas internas vergonzosas que uno ve esto y no lo puede creer. Han perdido toda dignidad. ¿Cómo hace para llegar al final de su mandato alguien que es una persona impredecible, te pregunto yo? Que a la mañana te dice una cosa, que pacta con uno, a la tarde dice otra. Pero ya se sabía que era impredecible. Bueno, él estuvo en la campaña de cuántas personas. Bueno, por eso, pero ahí hay una irresponsabilidad gravísima del propio Ejecutivo Nacional, del propio mandatario de la Argentina. Hacerle un test psicotécnico antes de asumir y no van a salir los Fernández, los Kirchner, los Putin. No van a salir. Y a lo mejor este cómico de Ucrania... Dicen, sí, este está habilitado, claro. Este está habilitado. Claro, porque pone cojones y toma decisiones y define ciertas cosas fundamentales. Pero ¿quién se cree que son? Son personas que... Ellos piensan que ser político es ¿qué? Si no pueden ni caminar por la calle. Claro, que salgan a caminar por la calle, a ver cómo lo van a putear y no le van a tirar como le han tirado, ¿viste? Algunas piedras. Los van a cagar a puteada directamente y le van a decir que son unos turros, unos crápulas. Y bueno, pero el que vende relatos compra, así que quizá le pase como al hombre del chiste, Hay una irresponsabilidad gravísima. Yo lo que noto es eso, que hay una falta de respeto hacia ellos mismos y hacia la sociedad en su conjunto, que es gravísima. El país es un verdadero zafarrancho. Vos fijate, tenemos un país que el peso no vale un mango, un carajo. Lo destruyeron estos tipos que te dicen que van a ver cómo controlan los precios. La vida no vale nada, claro, Pedro. También. La vida. Por eso, ¿Cómo un jubilado va a vivir con 30.000 pesos por mes? 20 años de quilombos permanentes en una Argentina que da vergüenza y que ahora se victimizan y patean las cosas para adelante como ya están acostumbrados a hacer estas cagadas, ¿no? Porque el peronismo o el radicalismo o quien sea, estos políticos vergonzosos que hemos tenido en los últimos años, siguen haciendo los mismos chanchullos. Pero la pregunta ahora sería así: ¿la oposición sabe el país que va a agarrar? Claro que lo sabe, pero también sabe que hay ahora... ¿Y por qué quiere agarrar? Y bueno, ¿Quién quisiera agarrar un taxi que está fundido y que sabe que no va a recaudar nada y lo único que va a tener... Por la caja. Todos buscan la caja, todos buscan la tarasca de este choreo que le hacen a los pocos tipos que laburan en la Argentina, que ya no dan para más, que ya la gente no puede pagar los impuestos hace mucho tiempo y que encima hay un abuso desmedido de estas cosas. Hay 30 millones, te cuento, esta es la última que me contaban anoche, más de 35 millones de pesos de logística van a gastar ahora los muchachos de la cámpora del kirchnerismo para la próxima marcha y movilización. Claro, 24. Cuando, escúchenme, hay niños, hay chicos, bebés desnutridos en la Argentina. No importa. No les importa un carajo. El país está patas para arriba. Y a nadie de estos tipos le importa una merda. Se cagan en los jubilados, se cagan en nuestros mayores, le afanan todo lo que pueden, no le dan los servicios, no tienen medicamentos, no pueden comprar los productos de la canasta básica familiar, tienen un casi 58% de chicos desnutridos en el conurbano bonaerense, consumiendo falopa y nadie dice nada. Esa es la realidad que tienen ustedes, señores políticos de la Argentina. A ver si algún día ponen los huevos arriba de la mesa y hacen un mea culpa, porque después hablan de que algunos de los comunicadores sociales le marcamos algunas cosas y que somos quejosos. No es que somos quejosos, vemos lo chorro y lo delincuente que son y todo lo que se han afanado y el drama que han generado a la sociedad en la Argentina. Bueno,
esa es la realidad. Dan vergüenza, son inoperantes, mercenarios, bueno, con toda la billetera, abusadores del Estado y destructores de una república como lo fue la Argentina, una gran república perdida, lamentablemente, por esta manga de ladrones y estafadores que tenemos. Bueno, terminemos ¿No con algo esperanzador. A ver, es así. Amén. Amén, sí. Es la única alternativa que nos queda, ¿no? Porque lo esperanzador, ¿qué es lo que sería en este caso? La reforma que yo dije. La reforma que vos dijiste, y que la gente empiece realmente a hacer Claro, valer sus a derechos. creer. Ahí va a haber gente creer que se va a enderezar. Y a ver realmente cómo recomponemos esta situación gravísima que tenemos, porque bueno, ya más de lo que nos han hecho no pueden. Ujú. Pero siguen, van a intentar Sí, claro. seguir hasta el final. O sea, olvídense que los muchachos van a alargar la tarasca. O sea, ellos quieren, porque se creen que son dueños de tus derechos Del país. y son dueños del país. Claro. Entonces, eso es lo Ese problema. dramático que tenemos los argentinos. Que Ese hay una problema. manga de 2.000 o 3.000 tipos que se creen que son los dueños del país y que han puesto a los testaferros para que operen, y por supuesto que tienen sus compensaciones, porque vos no podés entender de ninguna manera. No hay forma razonable de entender el enriquecimiento que han tenido muchos personajes conocidos por todos ustedes, no hace falta que los nombres, ya todos lo conocen, no se hagan los boludos, todos lo conocen, de lo que han choreado y estafado, y siguen haciendo la misma trastada. La gran mayoría no dura un mes en una empresa privada. No, ¿qué un mes? Una semana no duran. ¿Está? No dura una semana. Vos has trabajado en multinacionales. A lo único que se has pueden visto. dedicar es a la política. Y Claro. después cuando agarran la manija, tienen una distorsión tan grande de la realidad que se siente que son los dueños del país. Claro, Los dueños, y nosotros somos los esclavos. Claro. Volvimos a la época de la esclavitud. exacto. Hay que hacerle entender que no es así la cosa. Y depende de quién. De nosotros, de los ciudadanos. La gente tiene que ponerle un límite a esto. No hay otra alternativa. Ellos no lo van a poner, no lo van a hacer. Sáquenselo de la cabeza. Ninguno de estos tipos va a actuar con razonabilidad. Al contrario, van a seguir atropellando cada vez más todo lo que puedan. No, y el que quiera emerger, No lo van a le dejar. van a cortar la cabeza. Tampoco lo van a dejar. El que quiera emerger con honestidad, con Claro, transparencia. claro. Le van a cortar la cabeza. Claro, el tipo que diga, bueno, evidentemente acá hay que hacer un borrón y cuenta nueva. Muchachos, esto no corre más. Claro. Olvídense de la caja, olvídense del Claro. choreo. Empecemos a producir como corresponde, como debe ser. No dura 2 días. No dura 2 días. Entonces, esto depende de la sociedad, del compromiso de cada uno de los argentinos y las argentinas, de todex, como dicen ellos, que nos han metido el cambio del idioma. Fíjense en la boludez que están, ¿no? Cómo tergiversan todo. En el pelotudismo crónico al cual han llevado a nuestra juventud. Y la gente se dedica a hacer catarsis. Y bueno, por muchachos, las redes. claro. Lo único que yo, por ejemplo, muchas veces en algunas radios dejo algunos comentarios Sí. de este estilo que hablé hoy. Ujú. No lo pasan. ¿Qué no van a pasar? ¿Sabes lo que pasan? No, lo que pasa es que acá en la Argentina... Sí, las catarsis, boludeces. catarsis. Nada más. No hay que hacer catarsis. Lo que vende es muchachos. eso. Hay que comprometerse y sacar la basura, las manzanas podridas de una buena vez de la canasta. Porque no solamente se pudren el resto de las pocas manzanas que hay, sino que también se pudre la canasta, se pudre el país. ¿Sí? Y en esa situación estamos. Fíjense qué claro que es este concepto que les estoy planteando, ¿no? Mientras seguramente dentro de un rato algunos de ustedes seguirán escuchando a los aduladores, a los operadores de siempre, la Majulandia, la Trastilandia, la Uruguayalandia, porque acá tenemos también un montón de variedades de opinadores y de operadores mediáticos que le han taladrado de tal manera al cerebro a la gente que le siguen creciendo. ¿No es cierto? La Navarrandia, desde el oficialismo y desde la oposición, cada uno tiene armado su estructura para generar el crecimiento, pero el mantenimiento de la caja, que ellos usurpan indebidamente con el esfuerzo de la población. Un tema tremendo. Realmente, Bueno, hablamos de geopolítica, de tendencias sociales y también hablamos hoy de la sinvergüenzada de, como dice el amigo, que ahora llegó a la política y que está ahí con ellos también,
de esta casta política que dice una cosa y que hace todo lo contrario. Y hace añares que vienen haciendo lo mismo. Un gran saludo nuevamente, revista asae@gmail.com. Bien, gente, hasta aquí llegamos en esta edición de Newsbren. Dialogamos no solamente de las cuestiones de geopolítica internacional, sino también de la situación y los conflictos y las tendencias sociales que se plantean en estos tiempos difíciles en el planeta Tierra, pero puntualmente en la región latinoamericana, donde es necesaria una oxigenación, Gustavo, y una, de alguna manera, alternativa para respirar con libertad. Nos vemos. Gracias. Gracias. Galáctica, Radio y Televisión Iberoamérica. Otro concepto en comunicación. GustavoBren.space. El ingreso a Revista ASAE. Así somos, así estamos. Toda la información y notas para reflexionar. Revista ASAE. El futuro de la Argentina. Revista ASAE @gmail.com.